todo el enfoque está en Israel y en los palestinos, más en los palestinos árabes que en Israel. Pero nosotros los cristianos, nuestro enfoque y nuestra mirada debe estar en Israel. Israel es la ventana que va a desatar todo el universo. Y yo me hago la pregunta, y hay muchas iglesias que yo miro en el internet, en inglés, iglesias americanas, australianas, inglesas, de todos los países de habla inglesa, y la inmensa mayoría concuerdan en que estamos cerca del retorno del Señor Jesús. Yo haría la pregunta, ¿estamos cerca del fin del siglo? No quiero que nadie piense que con esto que tratamos de meter miedo a las personas. No. Tratamos de alertar al mundo y entre nosotros. Pero el fin del siglo comenzó cuando el Señor Jesús ascendió al cielo. ¿Amén? Amén. Desde ahí para acá comenzó el fin del siglo. Porque si miramos el libro de los Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés, eso estaba profetizado en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Dice que en los últimos días, son los últimos días, dice, yo derramaré de mi espíritu, y eso ocurrió en el día de Pentecostés. De ahí comenzaron, digamos, los últimos días. Y algunos pueden decir lo mismo que decía la gente cuando el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, escribió diciendo que ya la gente decía, ¿cuándo? ¿Dónde está el advenimiento del Señor? Porque desde el día en que nuestros padres murieron, quiere decir, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Está como diciendo? ¿Realmente hoy un fin? ¿Va a venir el Señor? Y el apóstol Pedro continúa diciendo, estos ignorantemente, voluntariamente, ignoran que en el tiempo antiguo los cielos y la tierra que existen ahora fueron hechos por la palabra de Dios. Y ahora están reservados por la misma palabra para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. El día ese se acerca, aunque haya personas que la mayoría del mundo no cree, porque si le decimos que nosotros esperamos a Jesús, el Mesías, venir en las nubes, quizás muy pronto, que se va a quedar ahí, esta gente está loca. Seguro que la mayoría de esta gente está loca. Jesús va a venir y se va a quedar en las nubes. Y se va a llevar a los que dicen seguirle en su doctrina. Pues claro que sí. Se lo decían a Noé. Se lo decían a Noé. Sí. Se lo decían a Noé. Este está loco. El año pasado escuchemos que Dios iba a inundar el mundo con una inundación de agua. Y el año anterior lo escuchamos también. Y el año anterior. Y nunca ha llovido. Y este loco dice que va a haber Dios va a inundar la tierra con agua. Pero llegó el día. Y así hoy predicamos muchas veces que la venida del Señor se acerca. Y muchos, incluso de los que seguimos a Jesús, entre nosotros, habrá muchos que les da de lado. Pero vendrá. ¿Y cuándo? Dice Jesús en el capítulo que vamos a leer de Mateo 24. Será como en los días de Noé. La gente no se preocupaba por nada. Ellos estaban casándose, dando en casamiento, estaban haciendo negocios, construyendo. Es muy igual, exactamente igual que está ahora. Pero hubo un día en que Noé terminó el barco, el arca. Dios llamó a todos los animales, cada uno trabajando en sus cosas, lo que menos estaban atentos a lo que estaba pasando. Entraron los animales, Dios cerró la puerta y ahora empieza a llover.
Oh, ahora sí creían. Cuando vieron que noche y día lloviendo y que no paraba de llover y el agua ya está empezando a inundar por donde ellos estaban y tenían que salir corriendo a las montañas, ahora sí creían. Pero fue muy tarde, hermanos y amigos. Muy tarde. Dios le dio un tiempo y se burlaron de él. Al no quererle creer, se burlaron de Dios. Y hoy, más de uno de los que me ven y me oyen, se burlan exactamente igual de Dios. Cuando Dios en su amor, en su paciencia, en ese inmenso amor que tiene, la paciencia de retener su venida para que el número que van a responder, ser salvos, lo sean. Y sin embargo hay muchos que duermen espiritualmente y no les preocupa. Nos estamos acercando al retorno del Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 18. Vamos a ir allá. Primera de Tesalonicenses, está en la página 1900, por ahí anda. ¿Tenemos? ¿Qué hacía el Señor Jesús cuando leía la palabra? Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La mayoría de la gente que están ahí fuera no tienen esperanza ni fe que se lleva a venir. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron creyendo en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está diciendo, los que estemos en vida, cuando Él venga, los primeros que van a encontrarse con el Señor en las nubes van a ser los que murieron. Ellos resucitarán y luego esto será en un abrir y cerrar de ojos, y luego nosotros, los que estemos o los que estén en vida, serán transformados y arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, por eso se llama el arrebatamiento, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Wow. Amén. No more pain, no más dolor. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, de nosotros, los que te seguimos, que cuántas veces, Señor, te ofendemos con nuestro pecado, con nuestra desobediencia a tus mandamientos, a lo que tú quieres que hagamos una vez que nos convertimos a ti. Oh Señor, y aquellos que ni siquiera se preocupan que un día van a pasar a la eternidad, que ni se preocupan, Señor, solo tienen un objetivo, Señor, la mayoría de este mundo, el dinero y el pecado. Oh Señor, ten misericordia. Y en esta mañana háblanos, Señor, a todos. Redargúyenos y avívanos y salva a los que no son salvos todavía. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. No es la primera vez que digo, no pretendo ser
lo que no soy. No pretendo ser un teólogo ni un profeta. Ya en el mundo hay iglesias que tienen profetas para dar y tomar. Pero viendo la situación de Oriente, del Medio Oriente, sabiendo que está escrito. Yo cuando hablo con algunos sobre la guerra de Israel y los árabes, esto no es nuevo. Israel siempre ha sido perseguido. Ya en el Antiguo Testamento, hace más de 3000 años, los filisteos estaban siempre en contra de ellos. Los cananeos estaban en contra de ellos. Los saduceos estaban en contra de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los tiempos modernos, el imperio romano, el imperio babilónico, todo el mundo ha estado siempre en contra de Israel. Y hoy está en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Israel, el nombre de Israel, significa Dios. Realmente es Jacob. Pero mencionar Israel, las mentes se van a Dios. Y claro, el hombre natural lo que menos quiere es escuchar de Dios. Porque el libro sagrado, que es el que nos habla de Dios, te habla del pecado. Y nadie quiere. El ser humano, el hombre y la mujer natural, que no ha sido convertido, lo que menos quiere es escuchar del pecado. Entonces, Israel, para el pueblo árabe y para los incrédulos, no solamente para el pueblo árabe, sino para los incrédulos, incluso los países latinos, es un estorbo. Y su idea no es tener como las Naciones Unidas y nuestro presidente en España un Estado para los palestinos y otro para Israel. Eso no es lo que quieren jamás, ni los palestinos, ni los árabes, ningún país árabe musulmán. Ellos lo que quieren, han querido siempre, lo han enseñado hasta a los niños en los colegios, Israel que robó sus tierras. Porque recordemos que en el año 1948 fue constituido Israel como nación por las Naciones Unidas. Pero antes de eso, el imperio inglés estaba dominando Israel y gobernando Israel. Pero antes de eso, por unos, no recuerdo bien, unos 400 o 500 años, muchos años, fueron los árabes quienes estaban gobernando Israel. Y eso, para ellos, es su tierra. Pero no, ellos olvidan de que Dios se lo dio a Abraham y a su descendencia. Y que está bien claro. Entonces, eliminarlos. Ese es su propósito. No es tener dos estados, es eliminarlos. Y eso no lo van a conseguir. Son 6 millones, más o menos, en contra de docenas y docenas de millones de árabes. Rusia, Magog. Cuando lleguen a casa, miren el Salmo 83, creo que es. Estoy seguro de los 2 capítulos del libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39. Y ahí le explica exactamente lo que va a pasar y lo que está empezando a pasar con Gog, Magog, Tubal y todos ellos. Ahí verá cómo Rusia está implicada, Turquía está implicada, y todos los países árabes y comunistas están implicados. Y cómo Dios les va a mandar a castigar, castigo, a la rebeldía de Israel. Pero sabemos que Dios les librará al final. Pero que es eminente una guerra mundial. Muchos de los países europeos están llamando a filas al ejército a los jóvenes. O sea, no se sorprenda si usted es joven aquí en España, que también España, aunque es muy incrédula la ministra de Defensa, no tiene mucho conocimiento de esto, si no, no sería tan incrédula, de que nadie se le ocurre hoy día en España de ir a filas otra vez a hacer la mili.
Pues como las cosas continúen así, le aseguro que oiremos que España va a pedir el gobierno a filas a la mili, porque los otros países lo están haciendo. Francia lo está haciendo, Italia lo está haciendo, Alemania lo está haciendo, y España no se va a quedar con las manos en los bolsillos. ¿Por qué? Esto no había pasado por más de 20 o 30 años, o 40, porque saben que estamos al borde, pero bien al borde del precipicio. Nada más tiene que Irán continuar metiéndose un poco demasiado con Israel, y Israel no lo va a tolerar eso. Ellos han dicho que el éxodo que ocurrió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, liquidando a 6 millones de judíos, eso no lo van a permitir jamás. Y Dios tampoco. ¿Saben ustedes cómo? ¿Cómo ganaron la primera guerra los israelitas? En el 1948 fue constitución, hubo una guerra con países árabes, ganaron la guerra y Inglaterra se salió y le dio el gobierno a los israelitas. No tenían armas. Dios les había llamado, como dice la palabra de Dios, a Israel, de diferentes países. No tenían armas. Y ahora hay 7 o 8 países, Siria, Jordania, Egipto. Había 7 o 8 países, Irán, Irak, todas esas. Y estaban congregados en Egipto, o en Siria. Y estaban celebrando ya la victoria. Ustedes imagínense, esto es como de película, pero esto es cierto. No tienen armas. Y los países árabes se estaban riendo. ¿Cómo se van a meter con nosotros? Que todos tenemos armas. Ellos acaban de llegar, como una familia que acaba de llegar de vacaciones. No tienen nada. Pero Dios está con el pueblo de Israel. Amén. Estuvo, está y estará. Amén. Amén. ¿Y qué pasa? Ben Gurion, que fue el primer ministro, creo que fue el primero. No, tuvo que ser antes, porque estamos hablando de 1900. No me acuerdo. Pero el caso es que ellos se reúnen y piensan, no tenemos armas, pero tenemos que ganar la guerra, porque nosotros confiamos en el Dios de nuestro padre Abraham. Amén. Y a uno se le ocurre, ahora, lo tengo. ¿Y lo qué? ¿Tienes algún cañón por ahí? No. Pero vamos a usar, casi no me ha echado la palabra, no es misión, pero es más o menos. Tenía que haberlo apuntado. Pero bueno, vamos, para que entiendan, vamos a usar la misión de Josué. Pero esa no es la palabra que yo estaba buscando. Pero bueno. No. Cuando los países, tanto Israel como Estados Unidos o cualquiera, van a atacar, le dan un nombre a ese ataque. No hay otra palabra, pero bueno, se puede entender. La estrategia de Josué, la mayoría de ustedes que conocen la Biblia lo saben, ¿verdad? Cuando fue a Jericó, ¿qué cañones usó? Usó luces y ruido, ¿verdad? Ok, pues entonces casi todos tenían coches, eso sí lo tenían, y algunas camionetas viejas. ¿Y qué hicieron? Los países que estaban en Siria preparados para celebrando, bebiendo y celebrando que no, los iban a liquidar sin guerra porque no tenían armas. Pues ¿qué hicieron? Todos
todos los que tengáis coches, en medio de la noche, en fila todos. Pues habría cientos y si no miles de coches. Y todos, cuando yo dé la orden, a una, las bocinas. Y si no tienen bocinas, a las camionetas, con un garrote, den palos a la chapa. Imagínense 2 o 3 millones haciendo eso. El ruido que metieron en medio de la noche cuando los otros países estaban en Siria celebrando ya la victoria. Pues en los centinelas, cuando vieron todas las luces, esto es un ejército. Estos se han juntado ejércitos con Israel. Y ese ruido, pues todos salieron. Escaparon todos. Y se dejaron todas las armas para atrás. Ahí se las cogieron. Se hicieron con armas sin comprarlas. En la guerra de los 6 días que ganaron, tenían ya todas las armas de los mismos que le iban a atacar. En 6 días los liquidaron. Antes de que ellos empezaran, Israel se los liquidó. ¿Esto qué fue? ¿Porque ellos son muy inteligentes? Esto es porque Dios estaba y está con Israel. Amén. Él es su pueblo, fue su pueblo y será su pueblo siempre. Amén. Y gracias a Dios que ha tenido su misericordia y nosotros nos ha aceptado como pueblo. Amén. Amén. So, vayamos a Mateo 24. Muchas de las profecías se han cumplido, pero otras tienen que cumplirse. Por ejemplo, Daniel, capítulo 12, el verso 4, ahí tenemos una profecía de Daniel que se cumplió hace mucho tiempo, donde dice que en los últimos días la gente viajará de acá para allá, la ciencia se aumentará. Hace 200 años no existían los aviones, ni la moderna tecnología que hay hoy día. Esa profecía está bien cumplida, más que cumplida. Mateo 24, voy a leer del verso 3, el verso 1. Quédense sentados, tiempo que levantarse. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y esto se cumplió en el año 70 DC. Y ahí, por ese tiempo también se terminaron muchos de los dones del Espíritu Santo que obraban en los apóstoles. El verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ellos sabían ya de antemano, por los profetas, que un día el mundo terminaría. Respondiendo Jesús les dijo, el verso 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y déjeme que le diga, quizás ustedes no leen noticias del extranjero, de los países por lo menos de habla inglesa, pero hay una cantidad de hombres que se han presentado, sobre todo en los Estados Unidos y en otros países, como el Mesías, que lo han dicho, que ellos eran el Mesías. Y las cosas que hacían, hubo muchos que le han creído. Verso 6, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántos años llevamos con rumores de guerra? Con las 2 guerras mundiales, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y desde entonces hay guerras todo el tiempo, hay guerras.
Y muchos pueden decir lo que decía la gente en el tiempo del apóstol Pedro, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? O en los tiempos de Noé. ¿No? Usted siga diciendo eso. Y no se preocupe de seguir al Señor. Usted haga lo que el mundo. Diviértase, como leíamos en Eclesiastés esta mañana, los versos 11 y 14 del capítulo 11 y el capítulo 12. Y diviértase, no se preocupe. Pero el día va a llegar y le va a sorprender. Y entonces tendrá que dar cuentas ante el Creador. Usted continúa. Todas las cosas continúan igual. Llega el invierno, mira, se caen las hojas. Luego viene la primavera, salen todas. Como todos los años. No cambia nada. Es todo una mentira. Tú continúa así. Y tu corazón se irá engrosando de incredulidad. Oh, cuando yo sea mayor, entonces, cuando ya no me pueda divertir, entonces me acercaré a ver si realmente habrá un Dios. Tú continúa así, hermano, joven. Que cuando pasen los años, tu corazón se va a engrosar tanto de endurecido de pecado, que no podrás creer. Y irás a la tumba incrédulo y incrédula. Millones, billones van así a la eternidad. Y muchos yo he escuchado en Australia testimonios, os he leído, que a las puertas de la muerte exclamaron que querían creer. Ojalá, I wish I could believe, decían algunos. But I've been a hypocrite and I can't believe. He vivido una vida de hipócrita y yo no puedo creer. Es que yo creo que Dios no me aceptaría ahora, que he vivido toda mi vida en pecado, sin preocuparme de Dios, y ahora porque me enfrento a la muerte, que no sé lo que habrá, pero he oído del infierno. ¿Cómo voy yo? Es que no me va a creer. Aunque yo diga, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Y yo no soy un hipócrita. No lo voy a hacer. Uno, a lo mejor en 1.000.000, cuando llega a la muerte, a las puertas de la muerte, se arrepiente. Uno en 1.000.000, a lo mejor. Porque sabemos que la inmensa mayoría de la población de este planeta Tierra pasará la vida en el Hades. ¿Y usted? ¿A dónde va a pasar? Porque, verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. No me diga que no están incrementándose cada día desastres naturales en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Eso no quiere decir, porque diga principio de dolores, que vamos a estar 1000 años más. No, eso no es lo que quiere decir. El principio puede tener los días muy cortos. Verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si usted se convierte, sus propios familiares le aborrecerán, algunos, y sus amigos, y el mundo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aquí puede estar refiriéndose durante la gran tribulación. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En la escuela dominical veremos en una de las lecciones la cantidad de los profetas que hay hoy día en iglesias evangélicas y apóstoles y obispos, no solamente en la iglesia católica romana con letra I y P, sino en las iglesias anglicanas, protestantes, evangélicos, carismáticos, pentecostales,
Sí, sí, sí. No lo digo con odio, no lo digo con reproche, no, lo digo porque es así. Ellos tienen apóstoles, las iglesias pentecostales. No sé cómo se las arreglan, porque una de las señales para ser apóstol tenía que haber visto, es el testigo de la resurrección de Cristo. Y yo no creo que haya ninguno que tenga más de 2000 años de vida. No sé cómo se las arreglan para convencer a la gente. Y por haberse multiplicado muchos, verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y a muchos están engañando. Hay millones, hermanos, evangélicos, llamados cristianos, que creen en los apóstoles y en los discípulos y en los profetas y en todos ellos. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad del verso 12, el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, quiere decir, la fe de muchos se enfriará. Hay tanta maldad que ¿dónde va a estar? Si Dios existiera y es amor y quiere a los seres humanos, ¿cómo es que no para esta maldad? Porque Dios no es una máquina, un robot. Y usted fue hecho a la imagen de Dios. Usted sabe lo que es el bien y el mal. Usted cuando tiene hambre no necesita que Dios se lo revele, ¿verdad que no? Ni un profeta. Usted va a comprarlo y come. Y si no tiene trabajo, usted lo busca, ¿verdad que sí? No espera que un profeta de estos modernos le diga, oh, pues yo me parece que me ha revelado un espíritu que tiene que ir a buscar trabajo. No, no hace falta. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De aquí en adelante se refiere mucho, yo creo, a la gran tribulación. Pero antes de eso, pues seguro que vamos a tener persecución a medida que nos vamos acercando. Y la vida se va a poner muy dura, muy dura. Solo sabemos que se han cumplido muchas profecías y continuarán cumpliéndose. Hay muchas que se cumplirán justo durante la gran tribulación y después. ¿Qué le hizo pensar a usted cuando escuchó o vio la invasión de Irán a Israel? Me parece que ya lo dije la semana pasada, que lanzaron 300 misiles y fueron interceptados por Israel, por el sistema antiaéreo que se llama por ese sistema y por los sistemas de los americanos que le ayudaron, Inglaterra le ayudó, Francia le ayudó, creo que Alemania también, Australia le ayudó, Saudi Arabia, muy extraño, pero le ayudó, Jordania le ayudó, y entre todos ellos explotaron, los deshicieron en el aire, pero cayó uno, pero no causó muertes. Pero si no hubieran interceptado esos misiles, drones y misiles, entre todos eran 300 o 330, no me acuerdo. ¿Usted se imagina caer en Israel? Hubieran eliminado a todo Jerusalén. Los miles y miles que hubieran muerto. Eso fue también para mí de Dios, que le tocó el corazón a esos países para que le echaran una mano a Israel. Pero déjenme que le diga. Lean hoy o mañana cuando quieran, lean Ezequiel capítulo 38 y 39. Y verán ahí lo que hay. Versos 11 y 12 de Mateo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, la fe de muchos, se enfriará.
y por el pecado. Para usted todo es una pura coincidencia, muchos dirán. Mi amigo, todo está escrito miles de años atrás. Salmo 83, sobre todo del verso 1 al 8, verán cómo habla lo mismo que Ezequiel. Hermanos y amigos, el rapto se está acercando. No sabemos cuándo, porque no hay señal ninguna. ¿Sabe que cuando llegue la gran tribulación, todos los que queden en la tierra podrán vivir por las señales? Ellos sabrán, podrán ir contando señal por señal. Ahora le toca a la plaga de granizo de 20 kilos, que va a caer del cielo. Ahora le va a tocar a la plaga del calor, que los pies se deshacerán, los ojos se saldrán de las cuencas. Esa plaga es cuando va a venir después de esta. Y así irán contando por señales. Pero para la venida del Señor, a rescatar a su pueblo, como nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el verso 10. Si nosotros queremos la palabra de Dios. Amén. 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 Por eso ahí nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi profecía, yo te guardaré de la hora del juicio que va a venir a este mundo para juzgar a los que moran sobre la tierra. Dios no juzga, no condena a los salvos. Dios los va a rescatar y llevarlos al cielo. Los que queden aquí, esos sufrirán la ira de Dios. ¿Dónde estará usted? ¿Quién le dice a usted, quién te dice a ti que tú mañana vas a ir al trabajo? ¿Quién te puede garantizar a ninguno de los que estamos aquí que esta noche no nos da una embolia a la cabeza y morimos instantáneamente? O un coche se despista, tú vas por el paso de peatones, como ocurrió aquí en el paseo de Zorrilla, a dos hermanas, se despistó, no sabemos lo que pasó, pero las atropelló y las mató. ¿Quién le iba a decir a ellas que ese día al pasar el paso de peatones morirían? A mí, algunos se lo dicen y dirán: usted está loco. Yo ya me preocuparé de tener cuidado. Sí, usted a lo mejor tiene cuidado, pero el que va al volante no lo tenía. Y eso le puede pasar a usted, a ti y a mí. Me pasa a mí. Por un lado, gloria a Dios, porque se me acabaron el dolor de las caderas y de los dedos, de las manos y de los pies, y del cansancio. Pero ¿y a usted? Se le acabaría. Ellos dicen que ahora se le acabaron todos los problemas. Ya murió Capuco y ahora ya no tiene problema ninguno. ¿No tiene problemas? ¿Por qué no estudias tu Biblia? Si eres católico, tienes la Biblia católica. Estudiala. Olvídate del catecismo. El catecismo no es la palabra de Dios. Y eso es lo que el cura te predica. Tú estudia la Biblia y verás lo que te dice. Si encuentras el purgatorio, te doy mi finca. Segunda de Pedro 2:9. Está de los últimos libros. Está muy cerca del fin. ¿Sabe el Señor librar de tentación? Quiere decir
librar de prueba. ¿Qué verso? A los piadosos, a los que creen, y reservar a los injustos, a los incrédulos, para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué verso? ¿Cómo? 2:9. 2:9. 2:9. Cuando usted toma la decisión de arrepentirse y aceptar a Cristo como su Salvador, Dios no le imputa pecado. En sus pecados pasados y presentes son imputados por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y hay muchos evangélicos carismáticos que creen que vamos a pasar aquí la tribulación porque tenemos que ser probados. A ver, qué muy bonito decir que como ya somos salvos y ya todo está bien, ya el Señor lo va a sacar. ¿Saben que es como una burla? Es como no creer a Dios. ¿Es que acaso le es imposible a Dios? ¿No lo dice la Escritura? Que los que hemos sido salvos no hay condenación. Entonces, ¿por qué no crees? ¿O es que no crees que Dios es potente para quedarse Jesús en las nubes y hacer levantarnos a nosotros y llevarnos allá? ¿No atravesó en las paredes cuando estaban las puertas cerradas? ¿No paró la tempestad? ¿No anduvo encima del agua? ¿No rescató a Pedro porque dudó? ¿No sacó de la tumba a Lázaro? Su hermana le dice, Señor, ya hiere. Y le dice el Señor Jesús, ¿no te he dicho, Marta, María, que si crees verás la gloria de Dios? Amén. La muerte de tu hermano está dormido. Es para la gloria de Dios. Y nosotros sabemos por qué era. Porque ahora el mundo vería, desde entonces, por 2000 años, sabríamos que para Dios no es nada imposible. Amén. Y que Él era Dios. Amén. Lo era y lo es y lo será. Y por eso la muerte del ser humano que la había causado no lo podía sujetar en la tierra. Porque Él era Dios. Se lo había dicho a los discípulos. A los tres estaba profetizado por todos los profetas. Al tercer día levantaré este cuerpo. Cuando estaba saliendo del cuerpo que le dice, del templo, que le dicen los discípulos, mira qué monumento. Hoy dirían, mira qué catedral. La catedral de Valladolid o de Pamplona. Mira qué templo. Y el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra. Y ocurrió en el año 70. El Imperio Romano barrió Jerusalén, la destruyó por completo. Y en otra ocasión los fariseos le dicen, danos una señal para que podamos creerte. Danos una señal del cielo. Y él les dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¡Ja! Nuestros padres se tiraron 40 años para construir el templo y ahora casi lo dirían loco. Dice que en 3 días lo van a construir. ¿Y qué dice la Escritura? Él estaba hablando del templo de su cuerpo, que destruirían, que lo matarían y al tercer día Él lo levantaría. Y así ocurrió. Para Dios no hay nada imposible, mi amigo. Aplícate a la palabra de Dios. Empieza por el Evangelio de San Juan. Hay tiempo para todo. No importa cuán ocupado estés, ni cuánto trabajo. Pero te paras todos los días para comer 2 o 3 veces, ¿verdad que sí? Hay tiempo para todas las cosas que quieres hacer. Aplícate esto. Y a medida que vas estudiando la palabra, tu fe irá creciendo y fortaleciéndose. Amén. Y llegará un momento en que no te avergonzarás de testificar del Señor cuando llegues a ser salvo, si no lo es. Hoy, ¿cuántas veces ya he dicho
que hoy hay muchos que no se humillan y doblan su rodilla ante Dios para pedirle perdón y pedirle que venga a su vida. Señor, perdóname mi incredulidad. Quiero ser tuyo, quiero creer, ayúdame. Y cuando estás con el corazón doblado y las rodillas, Él te va a escuchar y Él va a venir a ti. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. El apóstol Pedro nos está hablando a nosotros, a los cristianos, y les dice: ojalá que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose pasar por hombre. Y dice que estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el apóstol Pedro nos dice que seamos así, de ese sentido. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego hubo galardón. Luego dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Ya lo ha oído usted antes, ¿verdad que lo dicho? Sí, porque lo he dicho antes. ¿Saben quién van a ser los que están en el cielo si el Señor viniera en estos momentos? Los que hemos tomado la decisión de seguirle. Doblaríamos la rodilla en el cielo con todo el gozo. Los que queden acá en la tierra doblarán la rodilla, sí, forzados. ¿Y los que están debajo de la tierra? ¿Quién son? El cielo no está debajo de la tierra. Y la tierra está aquí. Pero los que dicen que los que están debajo de la tierra también doblarán su rodilla son los que están en el infierno, mis amigos. Cuando usted muere, aunque lo quemen o lo deshagan su cuerpo, nadie me va a poder, una vez que me quemen ya no. ¡Qué ignorante eres! Dios nos formó de Adán y Eva del polvo de la tierra. Él cogió tierra y formó al hombre, y luego a Eva de una costilla suya. Amén. ¿Y crees que no tiene poder para tu cuerpo que esté hecho ceniza o polvo en el aire? ¿Que Dios no tiene poder para coger ese polvo y convertirlo en tu cuerpo? Ve Ezequiel, el Valle de los Huesos. Lo tuvimos una película hecha sobre el Valle de los Huesos. Y ves un valle lleno de huesos. ¿Sabe qué? En Israel, cuando usted lea Ezequiel 38 y 39, verá que Israel va a estar 7 meses, 5 y 2, 7 meses enterrando cadáveres. Todo Israel. ¿Me está escuchando? 7 meses estarán enterrando. Imagínese toda China, los soldados, 200 millones solamente de China, de Rusia, de los países de Europa, todos en Israel. Y de 4 partes, 3 fallecen. Y dice ahí Dios, que Dios mandará las águilas y los buitres, dice: venid a la gran cena. Y por año estarán comiendo. Quedarán las carcasas. Y eso, luego de 7 años, creo que es, si no me confundo, más o menos, estarán quemando tanques de guerra y armamentos. 7 años. Imagínense lo que tiene China y Rusia y Europa, y todos van a llevar allí todos sus ejércitos. Esto va a ocurrir, hermano. ¿Dónde estará usted? Y ahí, en el Valle de los Huesos, se ve un valle de millones. Y Dios le dice a Ezequiel: profetiza con esos huesos, a esos huesos.
y se ve, se siente como un ruido, y el ruido empieza a ser más fuerte. Y es el ruido de los huesos, que ves huesos de allá del otro lado de Valladolid, que vienen volando ¡shum! Y se quedan aquí, otros de allá para aquí y otros de aquí para allá, porque los huesos estaban extendidos. Pues Dios mandó a todos esos huesos, con el profeta Ezequiel, que se junten. Y ahora ves a todo ese valle de huesos, un ejército de huesos, pero no hay carne. Y ahora le dice Dios a Ezequiel, profetiza, que le pongamos carne a esos huesos. Y ahí le pone la carne a cada uno su cuerpo, y ahora tienen que ser juzgados. Eso no importa, hermano y amigo, donde estén y donde estés. Si tú no aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador, te arrepentirás por la eternidad. Pero no habrá solución con nuestros rostros inclinados. Piensa, el Señor te está hablando, mi amigo, amiga, no importa la edad que tengas. Yo sé que el Señor me habla a mí y a mis hermanos de la fe, que tengo que conservar mi vida más cada día. Buscar ser lleno del Espíritu Santo cada día. Sí, pero yo estoy salvo en sus manos de la condenación eterna. Pero ¿y tú? ¿Y usted? ¿Y tú? ¿Cuántos su meta era ganar tanto dinero, comprar esto o aquello, y cuando ya estaban a punto de tenerlo todo, la muerte les sorprendió y aquí quedó todo? ¿Acaso no nos dice el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 6, el verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas? ¿Qué cosas? Todas las demás cosas que necesitamos, no las que queremos por capricho, las que necesitamos. Nos promete Dios que las va a suplir. Pues yo llevo un tiempo que ando mal, que dobla más la rodilla. Confía, cree, pídele a Dios que te aumente su fe si eres hijo o hija de Dios. Clama. Don't give up. No tires la toalla. Tú continúa. Cueste el tiempo que te cueste. Y apúntale para la palabra de Dios que te acabo de mencionar. Dios no se ofende por eso. Porque tú le digas, mira, aquí lo que dice tu palabra. Que si yo busco a ti, te sigo a ti, te honro a ti, que tú me vas a suplir mis necesidades. Pues tú continúa. Que si has entregado tu vida a Cristo, es tu Padre ahora. Dios es tu Padre. Y Él te oye. Si no eres de Él, no te va a oír. La única oración que oye Dios del que no ha dado ese paso de fe es arrepentirse, pedirle perdón. Esa oración te la escucha Dios a todo aquel que se arrepiente, pero del resto nada. Pero si tú has tomado esa decisión un día de ser hijo o hija de Dios, continúa orando, que Él quiere lo mejor para ti. Al mismo tiempo, líbrate del pecado, huye del pecado, como nos dice en su palabra. Huye de las pasiones juveniles si quieres que Él te bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Oh Señor, perdona a tu pueblo, que somos los que somos hijos tuyos tantas veces no los de servir. Pero Señor, te rogamos, yo te ruego de toda mi alma, Señor, por aquellos seres que queremos, que amamos,
parientes, familiares. Háblale, Señor, al corazón. Ablanda su corazón, aviva sus corazones y salva a los que están sin ti, Señor. Ayúdales en su fe.